Les presento a todos. Esta es la nueva sirvienta de mi familia. Esa fue la declaración rotunda de mi nuera en el escenario deslumbrante, mientras me señalaba directamente frente a cientos de invitados de la alta sociedad. Más doloroso aún, mi propio hijo, a quien di a luz con tanto esfuerzo, también se unió a su esposa. Tomó el micrófono, se rió burlonamente y le preguntó a la multitud de abajo: ¿Alguien aquí quiere contratarla? Todo el salón estalló en carcajadas. Miraron mi delantal manchado y mi cara sudorosa con desprecio, tratándome como un chiste barato que ensuciaba la imagen perfecta de la fiesta. Pero no me derrumbé, ni lloré, ni supliqué. Solo me erguí. Miré directamente a los ojos de mis dos hijos ingratos y solté una pregunta que silenció las risas. ¿Crees que ellos tienen suficiente dinero para contratarme? Mi nombre es Amalia. Déjenme contarles sobre esa mañana, el día que pensé que sería el más feliz de mi vida. Era el día en que Santiago, mi pequeño hijo de antes, se casaba. En el lujoso resort Hacienda Santa María en México, me desperté a las 3 de la mañana, no para maquillarme o probarme vestidos de seda, sino para entrar a la cocina. Quería preparar personalmente el menú para la boda de mi hijo. A Santiago le encantaba el mole poblano que yo cocinaba, ese sabor intenso de chocolate amargo mezclado con chile mulato que ningún chef de 5 estrellas aquí podía replicar. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Imaginé lo orgulloso que estaría mi hijo al presentar a los invitados. Este es un regalo de mi madre. Solo de pensar en la mirada radiante de mi hijo, todo el cansancio, el dolor de espalda y de rodillas de la vejez parecían desaparecer. Déjame hacerlo yo misma. Suavemente aparté la mano del camarero, que estaba a punto de llevar la bandeja del plato principal. Me miró con preocupación, pero negué firmemente con la cabeza. Este mole estaba presentado tan elaboradamente como una obra de arte. No confiaba en nadie para entregarlo. Un solo paso en falso y la suave salsa se arruinaría, y la perfección que quería para mi hijo ya no estaría completa. Me ajusté el delantal blanco, respiré hondo y empujé la puerta para salir al salón de fiestas. La luz deslumbrante de cientos de candelabros de cristal me cegó. La música de jazz se detuvo. Cientos de pares de ojos de la alta sociedad de la Ciudad de México se volvieron hacia mí. Una mujer mayor, sosteniendo una pesada bandeja de comida, con el sudor perlando su frente, perdida en un mar de lujosos vestidos de noche. Sonreí, buscando a Santiago con la mirada. Mi hijo estaba en el escenario con su esposa, Isabela. Mi hijo se veía tan guapo hoy. Se parecía a su padre, pero mi sonrisa se desvaneció antes de que pudiera florecer por completo. Isabela me vio. Mi hermosa nuera, en su deslumbrante vestido de novia, tomó el micrófono y dio un paso adelante. No hubo una sonrisa de bienvenida. No hubo aprecio. Me miró como si fuera un objeto extraño que ensuciaba la imagen perfecta de la fiesta. Sonrió con desdén, una sonrisa fría y calculadora. Damas y caballeros. La voz de Isabela resonó, rompiendo la atmósfera solemne. Me señaló directamente y declaró con voz firme: Les presento a todos, esta es la nueva sirvienta de mi familia. Todo el salón exclamó con asombro. La bandeja en mis manos tembló violentamente. Estaba atónita, clavada en el suelo. Mis oídos zumbaban. ¿Qué estaba diciendo? ¿Sirvienta? Me volví hacia Santiago, con una mirada suplicante. Mi hijo, mi única esperanza. Santiago tomó el micrófono de la mano de su esposa. Me miró, luego miró a la multitud que susurraba. Vi vacilación en sus ojos, pero luego el falso orgullo venció al amor maternal. Sonrió, una sonrisa débil para seguir la broma cruel de su esposa. Habló, con esa voz familiar que hoy sonaba tan extraña y cruel. ¿Alguien aquí quiere contratarla? Solo una pregunta corta, pero fue como un cuchillo que me atravesó el corazón. Todo el salón estalló en carcajadas. Aplausos y silbidos resonaron en aprecio por el humor del novio. Se rieron de mi dolor. Se rieron del honor de una madre. Sentí como si mi pecho se estuviera apretando. El sabor amargo de la traición subió por mi garganta, más amargo que el veneno. Mi hijo, el hijo que había criado con sudor y lágrimas, ahora me vendía públicamente como un artículo barato solo para ganarse las risas de los demás. Quería llorar. Quería dejar caer esta pesada bandeja al suelo, pero no. Respiré hondo, tragándome las lágrimas. Me erguí. La postura encorvada de un sirviente desapareció, reemplazada por una calma y una frialdad aterradoras.
Miré directamente a los ojos de mis 2 hijos en el escenario, una mirada ardiente que poco a poco silenció las risas de la multitud. Hablé, con una voz profunda y resonante, sin necesidad de un micrófono, pero con el peso de 1000 libras. ¿Crees que ellos tienen suficiente dinero para contratarme? El espacio quedó en silencio. La sonrisa en los labios de Santiago se congeló. No esperaba que me atreviera a responder. El silencio se apoderó de la enorme habitación, tan sofocante que era difícil respirar, pero Isabela rápidamente rompió la atmósfera. Se echó a reír, una risa crujiente pero vacía. «Oh Dios, qué graciosa es. ¿Ven todos? Nuestra sirvienta también sabe bromear para salvar las apariencias. Un aplauso para ella». De nuevo, los aplausos. De nuevo, las sonrisas burlonas. Dejé la bandeja de comida en la mesa en silencio y me di la vuelta para irme. No quería verlos más. No quería ver más esta falsa y podrida ostentación. Las risas a mis espaldas todavía resonaban, amargas y sarcásticas. Ese sonido era como una máquina del tiempo, arrastrándome al pasado. En mi mente, la imagen de la fiesta lujosa se desvaneció gradualmente, dando paso al recuerdo de una pequeña cocina llena de humo, donde la risa genuina una vez existió. Hace 30 años, nuestra casa no tenía candelabros de cristal, ni el tintineo de las copas de la alta sociedad, pero allí había una luz más brillante que cualquier vela. La sonrisa de Carlos, mi esposo. Carlos era bombero. A menudo volvía a casa al amanecer, con el olor a humo impregnado en su grueso uniforme, la cara manchada de hollín pero los ojos brillantes. Recuerdo las noches en que el pequeño Santiago, que solo tenía 5 años, corría hacia la puerta para recibir a su padre. Carlos lo levantaba con sus fuertes brazos, su barba rozando la mejilla de su hijo, haciéndolo reír a carcajadas. «Papá, ¿le ganaste al monstruo de fuego hoy?», preguntaba Santiago, con los ojos redondos llenos de admiración. «Claro que sí». Carlos reía. Luego se volvía para mirarme, con una mirada más cálida que el fuego de la chimenea. «Porque sabía que tu mamá me estaba esperando en casa con sopa de tortilla». La felicidad en ese entonces era simple. Se resumía en el aroma de las cebollas salteadas, el chisporroteo de la grasa en la sartén y el calor de la familia. Pensé que esa paz duraría para siempre. Pero la vida no es un plato con una receta fija. A veces, el destino le añade una cucharada de chile picante que no esperabas. Esa noche, las sirenas sonaron por toda la ciudad. Un gran incendio en el viejo mercado. Carlos se fue y nunca más volvió. Ese fuego feroz salvó a docenas de personas, pero me arrebató mi mundo entero. Cuando recibí sus pertenencias, solo un casco abollado y chamuscado, sentí como si yo misma me hubiera convertido en cenizas. El funeral de mi esposo fue bajo la lluvia. Santiago estaba a mi lado, agarrando mi mano con fuerza, su pequeña mano helada. Miré a mi hijo, a sus ojos idénticos a los de su padre, y supe que no podía derrumbarme. Si me rendía, ¿quién protegería a Santiago? ¿Quién criaría la única esperanza que Carlos dejó atrás? Me sequé las lágrimas. No podía apagar el fuego que me arrebató a mi esposo, pero podía encender otro fuego, el fuego de la vida. La decisión más difícil de mi vida la tomé en una tarde de lluvia torrencial. Para darle a Santiago un futuro mejor, para escapar de la pobreza que nos rodeaba, tuve que dejar a mi hijo al cuidado de un pariente. Cerré mi pequeño restaurante. Tomé mis escasos ahorros y me fui a la Ciudad de México para participar en un programa de capacitación y selección de superchefs de todo el mundo. Era mi única oportunidad, una apuesta en la que arriesgaba mi vida entera. «Mamá se va. Prometo que volveré por ti». Abracé a Santiago, inhalando el olor a leche que aún quedaba en su cabello. No lloró, solo asintió en silencio. Ese silencio me persiguió durante los años siguientes. La Ciudad de México me recibió con dureza y frialdad. La competencia duró meses, con una presión increíble. Me lancé a la cocina como una polilla a la llama. Transformé el dolor de perder a mi esposo en fuerza. Vertí mi anhelo por mi hijo, en cada corte de cuchillo, en cada sazón. Mientras otros competidores usaban técnicas elaboradas para lucirse, yo cocinaba con el corazón de una madre, de una viuda. Mi comida tenía el sabor salado de las lágrimas, el sabor picante de la determinación y el sabor dulce de la esperanza. Y gané. El día que levanté el trofeo más prestigioso, los flashes de las cámaras me cegaron. De ser una viuda pobre,
Me convertí en la reina de las especias, un fenómeno en el mundo culinario. Las puertas de la alta sociedad se abrieron de par en par para mí. Mi carrera despegó como un cometa. Recibí innumerables invitaciones para ser jurado en concursos internacionales, consultora culinaria para cadenas de restaurantes de 5 estrellas y, el mayor honor, convertirme en la chef personal para las cenas diplomáticas de altos funcionarios. El dinero llegaba a mi cuenta bancaria a raudales. Le compré a Santiago los juguetes más caros, lo envié a los internados más prestigiosos. Pensé que el dinero compensaría la ausencia de un padre y la ausencia de una madre, pero estaba equivocada. El trabajo me arrastró como un torbellino. Hoy estaba en París, mañana ya estaba en Tokio. Las llamadas a mi hijo se hicieron cada vez más cortas. Hola mamá, necesito pagar la matrícula. Claro, te lo transfiero ahora mismo. ¿Cómo estás? Estoy ocupado. Adiós. El tono largo e interminable al otro lado de la línea me desgarraba el corazón. Santiago creció, con abundancia material pero falto de calor humano. La distancia entre nosotros crecía con cada vuelo. Me convertí en un cajero automático para mi hijo, y él se convirtió en un nombre en mi lista de transferencias periódicas. A pesar de todo, mi amor por mi hijo nunca disminuyó. Cada vez que cocinaba para invitados elegantes, viéndolos reír y hablar con sus familias, mi corazón se encogía al recordar las comidas sencillas de antaño con mi esposo y mi hijo. Probé todos los manjares del mundo, pero nunca volví a encontrar el sabor de esa sopa de tortilla de entonces. Luego, la noticia de que Santiago se iba a casar llegó mientras me preparaba para un gran evento en Dubái. Lo cancelé todo. Rechacé contratos lucrativos, pagando cientos de miles de dólares en penalizaciones. No me importaba. Mi hijo se iba a casar, tenía que volver. Quería ser una madre, no una superchef, y encargarme personalmente del gran día de mi hijo. Regresé a México con el corazón acelerado como en mi juventud. Estaba ansiosa por ver a mi hijo, por conocer a mi futura nuera. Creía que mi sinceridad y mi amor repararían todas las grietas. Pensé ingenuamente que si cocinaba los platos más deliciosos, mi familia volvería a ser cálida como antes. El día que Santiago anunció que traería a su novia a casa, estuve tan feliz que no pude dormir en toda la noche. Decidí reabrir la vieja casa en las afueras de la Ciudad de México, donde se guardaban los recuerdos pobres pero cálidos de mi hijo y yo, en lugar de recibirlos en el lujoso penthouse que poseía en secreto en la Avenida Reforma. Quería que mi futura nuera amara a Santiago por quien era, no por la fortuna de su madre. Desde temprano, fui al mercado, elegí la carne de cerdo más fresca para hacer carnitas, el guiso estilo Michoacán que a Santiago le encantaba desde niño, el aroma de la manteca de cerdo, el olor a naranja fresca exprimida en la olla, el aroma de las hojas de laurel y el ajo dorado se esparcían, impregnando cada grieta de las viejas paredes de cal. Limpié la vieja mesa de roble hasta que brilló y coloqué un jarrón de vibrantes caléndulas naranjas. En mi corazón en ese momento solo había la simple emoción de una madre de campo esperando a su hijo. El rugido del motor de un coche afuera interrumpió mis pensamientos. La puerta de madera chirrió al abrirse. Santiago entró, todavía guapo y elegante, pero sus ojos miraban alrededor de la casa con una especie de nerviosismo y aprensión. Justo detrás de él venía una joven. Era Isabela. Era hermosa. Una belleza afilada y moderna, con piernas larguísimas y una piel bronceada y saludable. Pero la forma en que entró en mi casa hizo que la sonrisa en mis labios se congelara. Caminaba de puntillas, como si temiera que el polvo del suelo arruinara sus caros tacones de suela roja. Sus ojos, elaboradamente maquillados, recorrieron rápidamente la sala de estar, deteniéndose en las paredes desconchadas y el sofá desgastado. Su ceño fruncido fue leve, pero con los ojos de alguien que ha observado a miles de comensales, reconocí de inmediato el desdén no disimulado. «Mamá, esta es Isabela, mi novia», Santiago presentó, con la voz un poco quebrada. «Es una modelo famosa, mamá». Rápidamente me sequé las manos en el delantal y me acerqué para abrazarla al estilo tradicional mexicano. Pero Isabela dio un paso atrás, extendiendo la mano para un saludo indiferente. Su mano estaba helada, sus largas uñas rojas apenas tocaron la mía antes de retirarla, como si temiera contagiarse de algo. «Hola, señora», dijo, con voz fría, sin mirarme directamente. «Santiago me ha hablado mucho de usted. Dijo que trabaja muy duro en...»
Alguna fábrica al otro lado de la frontera, ¿verdad? Me quedé helada, volviéndome para mirar a mi hijo. Santiago bajó la cabeza, evitando mi mirada. Resulta que, para estar a la altura de esta prestigiosa modelo, mi hijo había mentido diciendo que su madre era solo una trabajadora migrante, una obrera, para ocultar los orígenes poco elegantes de su familia. Me tragué la amargura y forcé una sonrisa. Ah, sí, trabajo normalmente. Bueno, siéntense, voy a servir la cena. La cena transcurrió en una atmósfera sofocante. Puse el plato humeante de carnitas en la mesa, acompañado de un tazón de salsa verde y una pila de tortillas de maíz recién hechas. Esta era una obra maestra que incluso los políticos más exigentes elogiaban. Pero Isabela no. Tomó un tenedor, pinchando la carne como si estuviera examinando un cadáver. Arrugó la nariz. Se volvió hacia Santiago y susurró, pero lo suficientemente alto para que yo la oyera. Cariño, te dije que estoy a dieta. Este plato es demasiado grasoso. Solo mirarlo me da náuseas. ¿Por qué no le dijiste a tu mamá que hiciera algo más saludable? Una ensalada de salmón o pechuga de pollo a la parrilla, por ejemplo. Santiago la calmó rápidamente. Come un poco. Mamá se tomó la molestia de cocinar. Isabella suspiró, con una expresión de sufrimiento. Tomó un trozo diminuto de carne, se lo llevó a la boca, lo probó y rápidamente bebió un gran sorbo de agua, como para quitarse ese sabor barato. En realidad, anoche cené en Pujol, comenzó a presumir Isabella, mencionando el restaurante más famoso de la Ciudad de México. La comida allí es muy refinada, señora, no tan tosca como esta. ¿Sabe? Un plato de ellos cuesta lo que el salario de un mes de un obrero como usted. Apreté los palillos en mi mano. ¿Pujol? El chef de allí había sido mi aprendiz hace 10 años. Todavía me llamaba regularmente para pedirme recetas de salsas. «Ah, sí», respondí, con voz tranquila, tratando de no soltar una risa burlona. «Debe ser delicioso». «Sí, delicioso y con clase». Enfatizó la palabra clase, mirando de reojo el viejo mantel. Santiago ahora es un gerente de alto nivel. Después de casarnos, definitivamente viviremos en Polanco. No podemos arrastrarnos en lugares tan miserables como este. Debería alegrarse de que su hijo haya escapado de la vida de obrero como usted. Cada una de sus palabras era como una aguja pinchando mi autoestima. No porque me llamara pobre, sino porque estaba insultando mi trabajo y el amor que ponía en mi comida. Y lo más doloroso de todo era que Santiago seguía allí, comiendo en silencio y asintiendo en aprobación a las palabras arrogantes de su novia. Al final de la comida, Isabela salió a contestar una llamada. El taconeo de sus zapatos se fue alejando. Recogí los platos, mirando el plato de carne que estaba más de la mitad lleno. Mi corazón se encogió. Llamé a Santiago. «Santiago», dije, con voz baja y seria, «no creo que esta chica sea para ti. La forma en que mira nuestra casa, la forma en que critica la comida, no tiene el más mínimo respeto por nuestra familia. Ella ama tu etiqueta de gerente, no a la persona que realmente eres». Santiago estaba bebiendo agua. Al oír esto, golpeó el vaso contra la mesa. Se volvió bruscamente hacia mí, con la cara roja de ira. «¿Ya empezaste otra vez?», gritó. «Estás celosa, ¿verdad? Celosa porque Isabela es más joven, más guapa, más elegante y más exitosa que tú». «No estoy celosa». Traté de mantener la calma. «Solo quiero lo mejor para ti. Esta mujer es demasiado vanidosa». «¡Basta!», Santiago me interrumpió. Se levantó de un salto y me señaló, algo que nunca antes se había atrevido a hacer. «Mírate, toda tu vida has estado rodeada de cocinas, grasa y los míseros salarios que envías desde el extranjero. ¿Qué sabes tú de su mundo de clase alta para juzgarla? Tienes razón. La comida que cocinas es demasiado rústica y la casa está desordenada». Me quedé sin palabras. ¿Dónde estaba mi hijo obediente de antes? Frente a mí solo había un hombre extraño, cegado por el amor y un falso orgullo. Santiago se acercó a mí y pronunció una frase fría y cruel que destrozó el corazón de una madre. «No juzgues la clase de Isabela con tu mentalidad de obrera». Dicho esto, se dio la vuelta y se fue, sin mirar ni una vez a la madre que estaba petrificada en medio de la sala. La puerta del coche se cerró de un portazo, y el coche se alejó a toda velocidad, dejando un vasto silencio y polvo. Me quedé allí, todavía sosteniendo el trapo de la mesa. ¿Mentalidad de obrera?
Miré mis manos. Estas manos habían cocinado para reyes, para presidentes, habían sostenido los trofeos más prestigiosos del mundo, pero a los ojos de mi hijo, solo eran manos toscas, inferiores, indignas de tocar el dobladillo del vestido de su noble nuera. Me dejé caer en una silla. La casa espaciosa de repente se sintió más fría que nunca. Mi sacrificio, los años que luché en el extranjero para construir una carrera, para darle una vida plena. ¿Qué había creado al final? Un hijo que despreciaba a su propia madre, un desprecio alimentado por el mismo dinero que yo le enviaba. Esa noche, acostada en la casa vacía, me pregunté si había hecho mal al tratar de proteger a mi hijo, o debería haber hecho la vista gorda para que él fuera feliz. ¿Alguna vez han estado en mi situación, viendo a su hijo cometer un error e incapaces de detenerlo? Por favor, compartan sus pensamientos conmigo en los comentarios, porque en este momento realmente necesito el consejo de personas que me entiendan. Los días de preparación de la boda pasaron en una atmósfera tensa como una cuerda a punto de romperse. Intenté participar en los preparativos, no porque quisiera interferir, sino simplemente porque quería contribuir un poco al día feliz de mi hijo. Pero mi entusiasmo solo fue recibido con negativas y miradas de disgusto por parte de Isabela. Sugerí usar manteles bordados a mano tradicionales de Oaxaca. Ella hizo una mueca. Demasiado rústico. La tendencia ahora es minimalista, ¿entiendes? Minimalista. Propuse una banda de mariachis para recibir a los invitados. Ella lo descartó de plano. Demasiado ruidoso. Ya contraté a un DJ para que ponga música house. Cada uno de sus rechazos era como un cubo de agua fría en mi cara. Pero aguanté. Me dije a mí misma que la brecha generacional era inevitable. Mientras mi hijo fuera feliz, no me importaba sufrir un poco. Hasta esa fatídica tarde, temblorosa, saqué una vieja caja de madera del armario y la llevé a la sala. Dentro estaba el tesoro más invaluable de mi vida. Una antigua vasija de cerámica de Talavera, con su característico color azul y blanco, meticulosamente pintada a mano. Fue el regalo de aniversario de bodas que Carlos, mi esposo, había ahorrado durante todo un año para comprar. Durante los últimos 30 años, desde su muerte, esa vasija había sido su presencia en esta casa. Coloqué la vasija sobre la mesa, limpiando cuidadosamente cada mota de polvo. Hoy, Isabela y Santiago venían para decidir los arreglos florales. «Mira», dije, con voz emocionada, tratando de contener la emoción. «Pensé que podríamos usar esta vasija para las flores en la mesa de recepción. Así, tu padre también se sentiría presente y les daría su bendición». Isabela, que estaba mirando su teléfono, levantó la vista hacia la vasija. Su mirada no mostraba ningún respeto, solo un escrutinio despectivo. «¿Esta vieja chatarra de cerámica?», arrugó la cara, con voz agria. «Se ve sucia y anticuada. Arruinará todo el concepto elegante que tanto me costó idear. Guárdala, me molesta a la vista». «Isabela», gruñí, apretando el cuello de la vasija, «puedes criticar mi gusto, pero no insultes el recuerdo de su padre. Esto es, basta ya, mamá». Isabela me interrumpió, levantándose de un salto. Se acercó, agitando la mano con irritación. «Sigues hablando de estas antigüedades. Te he dicho que no la usaré, y punto». Su brazo se levantó y golpeó la vasija con fuerza. Todo sucedió como en cámara lenta. Me abalancé, pero ya era demasiado tarde. Un sonido agudo resonó, rompiendo el silencio. La hermosa vasija de Talavera, testigo del amor de mi esposo y yo, ahora yacía rota en pedazos en el frío suelo de baldosas. Los afilados fragmentos de cerámica volaron por todas partes, como si alguien acabara de aplastar mi corazón. Me quedé helada. La sangre en mis venas pareció congelarse. Entonces, la ira y el dolor reprimido durante tanto tiempo estallaron. «¿Qué has hecho?», grité, con la voz quebrada por la angustia. Por primera vez en mi vida, miré a mi nuera con una furia incontenible. Eso era de Santiago. Acabas de destrozar su alma. Justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe. Santiago entró corriendo, alarmado. «¿Qué pasa? ¿Por qué tanto ruido?». Inmediatamente, la expresión arrogante de Isabela desapareció. Se cubrió la cara, se desplomó en una silla, y lágrimas de cocodrilo brotaron como un aguacero. «Santiago, mira a tu madre», sollozó, señalando los escombros en el suelo. «Solo dije que la vasija estaba un poco polvorienta y quería ayudar a tu mamá a limpiarla. Y entonces, ella».
Se volvió loca. La tiró al suelo para intimidarme. Dijo que no tenía derecho a tocar las cosas de tu padre. Tengo tanto miedo. Estaba atónita. No podía creer lo que oía. ¿Cómo podía existir tal descaro y engaño en el mundo? No la escuches. Me volví hacia Santiago, con la voz temblorosa al explicar. Fue ella quien la golpeó y la rompió. Yo solo quería. ¡Basta!, Santiago gritó, ahogando mi voz. Miró a su esposa que lloraba desconsoladamente. Luego me miró con resentimiento. No vio el dolor en los ojos de su madre, solo vio las lágrimas falsas de su esposa. Ya es suficiente, mamá. Santiago gruñó, con la cara roja. Isabela está embarazada y sensible. Si no puedes complacerla, ¿por qué rompes cosas para asustarla? Son estas viejas vasijas más importantes que la felicidad de tu hijo. ¿Qué dices? Retrocedí, sintiendo como si mi propio hijo me hubiera abofeteado con fuerza. ¿Le crees a ella más que a mí? La verdad es evidente. Santiago señaló los fragmentos rotos. Solo tú valoras estas antigüedades. Vámonos, cariño. 1 minuto más aquí y me volveré loco. Dicho esto, ayudó a Isabela a levantarse. Ella se acurrucó en su pecho y por encima del hombro de su esposo me lanzó una mirada furtiva. Una sonrisa triunfante cruzó su rostro lleno de lágrimas. Se fueron. La casa volvió a un silencio aterrador. Lentamente me arrodillé en el suelo. Mis manos, acostumbradas a sostener cuchillos y tablas de cortar, ahora temblaban al recoger cada fragmento de cerámica rota. Los bordes afilados me cortaron las manos. La sangre brotó, pero no sentí dolor. El dolor en mi corazón era 1000 veces mayor. Reuní los fragmentos, abrazándolos como si fueran los restos de mi esposo. Mis lágrimas cayeron, mezclándose con el polvo y la sangre. Carlos, lo siento, no pude protegerte. Esa noche no dormí. Miré fijamente el teléfono. ¿Debería rendirme? ¿Debería ignorar esta boda? Pero entonces, la imagen del pequeño Santiago apareció en mi mente. Su voz llamando, mamá. No importaba lo ciego o cruel que fuera, seguía siendo mi hijo, la única gota de sangre que Carlos dejó atrás. No podía faltar a su gran día, no podía dejar que los extraños miraran y se rieran de mi familia rota. Respiré hondo, tragándome toda la humillación y el orgullo. Tomé el teléfono y marqué el número de Isabela. Sonó 3 veces. Ella contestó. ¿Hola? Su voz era fría, sin rastro de sollozos. Isabela, dije, con voz ronca. Lo siento, me alteré demasiado esta tarde. Soy vieja y senil, por favor no te lo tomes a mal. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Luego la voz de Isabela sonó, aparentemente satisfecha. Está bien que reconozcas tu error. Tampoco quería hacer un escándalo. Para enmendarlo, dudé, tomando la decisión más difícil. Quiero pedirles permiso para encargarme del banquete de bodas. Quiero cocinar personalmente para su día feliz. Prometo seguir tus deseos. No será rústico. Considéralo como un gesto de mi corazón. Contuve la respiración, esperando. Tenía miedo de que se negara. Tenía miedo de que contratara a un chef externo. Pero, extrañamente, la actitud de Isabela cambió por completo. Su voz de repente se volvió cálida, tan dulce que era espeluznante. Oh, qué buena idea. Olvidé que cocinas. Pasablemente. Claro, si quieres, hazlo. Nos ahorraremos el dinero de contratar un servicio de catering externo. Santiago estará muy feliz. Gracias. Suspiré aliviada, pero una vaga sensación de inquietud permaneció en mi corazón. Entonces está decidido. Asegúrate de prepararlo bien. No me hagas quedar mal con mis amigos. Isabela colgó. Dejé el teléfono, mirando la noche oscura afuera. Pensé que mi sumisión había comprado la paz. Pensé que mi nuera había entendido. Pero no tenía idea de que su rápida aceptación no era tolerancia. Era una trampa. No necesitaba mi talento para cocinar. Necesitaba una sirvienta gratuita. Una víctima perfecta para pisotear y elevar su propio estatus en la lujosa fiesta que se avecinaba. Un «oh» de asombro resonó, sacándome bruscamente de mis dolorosos recuerdos y devolviéndome a la cruel realidad. Ese «oh» no vino de la multitud que se reía, sino de la entrada principal del salón de fiestas. La pesada puerta de roble se abrió de par en par. Entró un hombre. Su imponente presencia llenó todo el espacio.
Era el señor Ricardo. Todo el salón se quedó en silencio. Santiago e Isabela estaban atónitos en el escenario. Conocía bien a este hombre. Era el dueño de la cadena de hoteles y resorts de lujo más prestigiosa de México, incluyendo esta misma Hacienda Santa María. Era el padrino del mundo de los negocios, la persona a la que Isabela había estado tratando desesperadamente de acercarse durante meses, suplicando por un lucrativo contrato publicitario. Isabela cambió rápidamente de expresión. Se arregló el pelo, esbozó su sonrisa más radiante y se dispuso a bajar del escenario para recibir al invitado VIP. «Oh, señor Ricardo, qué honor para mi esposo y para mí que usted...» El efusivo saludo de Isabela se perdió en el aire. El señor Ricardo ni siquiera la miró. Caminó directamente, atravesando la multitud que se apartaba a ambos lados como la marea. Sus lustrosos zapatos de cuero resonaban rítmicamente en el suelo de mármol, dirigiéndose directamente hacia mí, la mujer que estaba sola con un delantal manchado. Se detuvo justo frente a mí. Ante el asombro de cientos de ojos, el poderoso multimillonario inclinó lentamente la cabeza. Una reverencia respetuosa, completa, dirigida a una persona mayor y respetada. «Buenas tardes, maestra». La voz profunda y cálida de Ricardo resonó claramente en el espacio silencioso. No esperaba tener el honor de encontrarla aquí, en mi propio hotel. Miré a Ricardo y sonreí levemente. Lo reconocí. Era el comensal más exigente pero más conocedor al que había servido en una cena de estado en París el año pasado. En el escenario, Isabela se quedó boquiabierta, con los ojos tan abiertos que parecían salirse de sus órbitas. Tartamudeó. El micrófono en su mano temblaba. «Señor Ricardo, ¿qué está haciendo?» Ella es solo». Ricardo se volvió bruscamente. Su mirada afilada como una daga se clavó en Isabela, haciéndola callar. Luego se volvió hacia mí, su mirada cambiando a una de admiración y pesar. «Durante los últimos 5 años, he enviado innumerables cartas de invitación a su manager. Estaba dispuesto a darle un cheque en blanco para que pusiera la cifra que quisiera, solo con la esperanza de que aceptara presidir el banquete del milenio de mi corporación. Pero cada vez, la respuesta fue que su agenda estaba llena. Cuando escuché que se había retirado, todavía lamentaba no haber probado nunca más su legendario mole». Suspiró, negando con la cabeza. «Realmente, en este mundo, no se puede conseguir todo con dinero». Santiago, ahora pálido como un fantasma, bajó del escenario, con la voz temblorosa. «Señor, ¿de qué está hablando?» «Mi madre, ella es solo una cocinera cualquiera». «¿Cocinera cualquiera?» Ricardo se rió con desdén, una risa llena de sarcasmo hacia la ignorancia del joven. «¿Estás ciego? La mujer que tienes delante es alguien a quien todo el mundo culinario admira». Isabela gritó, con la voz quebrada por el pánico. «Imposible. Ella es Amalia. Es la sirvienta. ¿Quién es ella?» Respiré hondo. Era hora de que cayera el telón. Ya no necesitaba esconderme en este caparazón áspero y resignado. Lentamente me quité el delantal blanco que llevaba puesto, lo doblé cuidadosamente y lo coloqué en la mesa del banquete. Mis movimientos eran lentos, deliberados, como si estuviera realizando un ritual sagrado. Levanté la cabeza, mirando directamente a los ojos de mi nuera aterrorizada y de mi hijo tembloroso. «¿Preguntas quién soy, Isabela?» Hablé. Mi voz ya no era la de una madre de campo sumisa, era la voz autoritaria de alguien que había comandado a cientos de chefs en las cocinas más calientes del mundo. Mi verdadero nombre es Amalia, pero cuando estoy frente al fuego, cuando tomo un cuchillo de cocina, el mundo me llama Madame Cortés. En cuanto se pronunció el nombre Madame Cortés, la multitud de abajo volvió a exclamar. Murmullos y cuchicheos estallaron como un enjambre de abejas. Madame Cortés es la misteriosa reina de las especias. Dios mío, ¿la que se negó a cocinar para la familia real británica porque tenía que visitar a su hijo enfermo? Es ella, es ella. Vi su foto en la revista Time. Santiago retrocedió unos pasos, casi cayendo. Me miró como si estuviera viendo a un extraterrestre. Sabía que viajaba a menudo por trabajo, sabía que enviaba dinero a casa, pero nunca le había importado lo que hacía. En su mente estrecha, cocinar era solo un trabajo manual de baja categoría. No tenía idea de que su madre era una leyenda. El señor Ricardo miró a mis dos hijos, negando con la cabeza con disgusto. ¡Qué irónico!
El mundo entero anhela que ella les cocine una comida, y ustedes, teniendo la bendición de ser sus hijos, de que ella cocine personalmente para su boda, la desprecian como a una sirvienta barata. Se volvió hacia Isabela, con voz severa. Señorita Isabela, siempre habla de clase, pero ha desechado el regalo más invaluable para perseguir cosas frívolas. Eso es ignorancia, no clase. Isabela se puso pálida, sus labios temblaban sin poder pronunciar palabra. El deslumbrante vestido de novia que llevaba puesto de repente parecía ridículamente patético. Santiago bajó la cabeza, apretando los puños, pero no se atrevió a mirarme. Me volví hacia Ricardo, sonriendo con alivio. Gracias, Ricardo. Tus palabras me han ayudado a deshacerme de mi última carga. ¿A dónde va, madame?, preguntó Ricardo amablemente. A casa, respondí, mirando a lo lejos por la ventana, donde la oscuridad se cernía. Este lugar es demasiado ruidoso. Necesito encontrar un lugar tranquilo para cocinarme un tazón de sopa caliente. No volví a mirar a Santiago. No volví a mirar a Isabela. Me di la vuelta y me fui. Con los mismos zapatos viejos, la misma ropa sencilla, pero ahora, cada paso que daba era ligero. Los susurros, las miradas de admiración o arrepentimiento a mis espaldas ya no podían detenerme. Esta fiesta caótica ya no era mía. Empujé la gran puerta y salí. El viento de la noche sopló en mi cabello, fresco y refrescante. Al salir del salón de banquetes y respirar el aire fresco del exterior, no sentí ningún arrepentimiento, solo una ligereza en mi corazón como si acabara de deshacerme de una pesada piedra que oprimía mi pecho. Quizás, a veces, irse en silencio y mantener la dignidad es el castigo más doloroso para la ingratitud. ¿Creen que mi decisión de irme fue la correcta? ¿O debería haberme quedado para darles una lección que nunca olvidarían? Me encantaría escuchar sus pensamientos sobre cómo manejar esta situación irónica en los comentarios de abajo. A la mañana siguiente, el sol abrasador de las afueras de la Ciudad de México me despertó. Ya no había el suave zumbido del aire acondicionado de un hotel de 5 estrellas, solo el canto de los gallos y el pregón matutino del pan dulce. Pero extrañamente, sentí una paz inusual en mi corazón. Me preparé una taza de café solo, con la intención de disfrutar de una mañana tranquila. Sin embargo, unos golpes insistentes en la puerta rompieron la atmósfera. Eché un vistazo por la ventana. Frente a la puerta había un coche de lujo. Al lado estaban Santiago e Isabela. Se veían patéticos. Isabela ya no tenía el aire arrogante de ayer. Llevaba un sencillo vestido de flores, maquillaje ligero, y sostenía una gran cesta de frutas. Santiago, por su parte, tenía la cabeza gacha. Parecía un gallo que acababa de perder una pelea. Suspiré, dejando la taza de café. Había visto esta obra demasiadas veces en la televisión. No esperaba que se desarrollara hoy justo en mi puerta. Abrí la puerta, pero no el portón. «Mamá», exclamó Santiago, con voz llena de remordimiento, corriendo hacia la cerca. «Mamá, lo siento. Ayer estaba demasiado borracho. Fui un tonto. Por favor, perdóname». Isabela también intervino, con los ojos llenos de lágrimas, actuando mejor que una estrella de cine. «Mamá, fui una tonta. No sabía que eras la gran Madame Cortés. Si lo hubiera sabido». No importa quién seas, me equivoqué. ¿Podemos mudarnos aquí contigo? Para poder servirte, cuidarte y enmendar mis errores. Miré esos dos rostros que intentaban parecer sinceros, y un sentimiento de repugnancia me invadió. ¿Pensaban que era vieja y senil? La mirada de Isabela, aunque intentaba ocultarla con lágrimas, todavía revelaba una codicia insaciable. No me estaba mirando a mí, estaba mirando el título de Madame Cortés, la inmensa fortuna y el poder que ese nombre conllevaba. Quería mudarse aquí no para cuidarme, sino para controlarme, para usar mi fama y salvar su carrera al borde del abismo. Miré directamente a los ojos de Santiago, con voz helada. «Váyanse. Esta casa es demasiado pequeña. No puede albergar a invitados tan lujosos como ustedes». «Pero mamá». Santiago se aferró a las barras de la cerca. «Somos tus hijos. ¿Cómo puedes echarnos a la calle? Isabela está perdiendo contratos, y yo estoy a punto de perder mi trabajo. Solo te tenemos a ti». «Sí, solo me tienen a mí cuando lo han perdido todo», respondí, cada palabra como un martillazo. Pero cuando estaban en la cima de la fama, yo solo era una sirvienta vieja y sucia. «Santiago,
¿Crees que no sé lo que estás tramando? ¿Quieres que use mi reputación para conseguirte un trabajo? ¿Quieres que tu esposa se aproveche de la fama de Madame Cortés para volver al mundo del espectáculo? Isabella palideció. Había dado en el clavo. Escuchen, gruñí. Puedo perdonar, pero no soy estúpida. Decidiré qué hacer con mi patrimonio. Ahora, por favor, desaparezcan de mi vista. No me obliguen a llamar a la policía por acoso. Me di la vuelta, entré a la casa y cerré la puerta de un portazo, ignorando sus desesperados llamados desde afuera. El sonido del motor del coche arrancando y alejándose fue un alivio. Sabía que acababa de cortar el último lazo con ilusiones vanas. Dolió, pero era necesario. Para que una herida sane, hay que cortar la parte necrosada. Una semana después, decidí reabrir mi antiguo restaurante frente a la casa. No más letreros ostentosos, no más sillas tapizadas de terciopelo. Solo colgué un simple letrero de madera: Cocina de Amalia. Vendía los platos más humildes: tacos de carne asada, sopa de frijoles negros, arroz a la mexicana. El precio de cada plato era una décima parte de lo que solía cobrar en los restaurantes de 5 estrellas. Mis clientes eran obreros de la construcción cubiertos de cal, estudiantes pobres y ancianas vendedoras de lotería, pero extrañamente, al verlos devorar las tortillas calientes, sorber la sopa y sonreír satisfechos, me sentí más feliz que cuando recibía los aplausos de la alta sociedad. Aquí, comían porque tenían hambre, porque la comida era deliciosa, no para presumir de su estatus. El aroma de las cebollas fritas, el chisporroteo de la carne en la plancha, las risas y charlas de los comensales. Todo creaba una sinfonía de la vida cotidiana que había olvidado durante mucho tiempo. Me di cuenta de que el fuego de mi cocina no era para iluminar salones opulentos, sino para calentar estómagos vacíos. Un mediodía, cuando el restaurante estaba abarrotado, un reluciente coche negro se detuvo bruscamente en la puerta. ¿Quién más podría ser? Entrecerré los ojos para mirar, sin dejar de remover la carne en la sartén. La puerta del coche se abrió. No era Santiago quien bajó, sino el señor Ricardo. Todavía llevaba un elegante traje, pero su comportamiento era extremadamente relajado. Entró al restaurante, saludando a todos como un cliente habitual. No pidió un reservado privado, ni exigió un mantel blanco impecable. Cogió una silla de plástico y se sentó junto a un albañil que estaba a mitad de su almuerzo. «Hola, dueña», sonrió Ricardo, una sonrisa amable que iluminó su rostro envejecido. «Un almuerzo especial para mí, por favor, y una cerveza fría». Todos en el restaurante reconocieron al magnate hotelero, y sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Pero Ricardo hizo un gesto con la mano, indicando a todos que se sintieran cómodos. Le serví un plato de costillas en salsa de tomate con arroz y un tazón de sopa de maíz. Una comida sencilla, rústica, sin ninguna decoración elaborada. Ricardo tomó una cuchara y se llevó un bocado a la boca. Cerró los ojos, masticando lentamente. Luego los abrió, me miró, y sus ojos brillaron de emoción. «Delicioso», exclamó. «Este sabor es exactamente como el arroz que mi madre solía cocinar». Ha pasado mucho tiempo desde que sentí esto. La sensación de volver a casa. Se comió todo el plato, hasta el último grano de arroz. Se bebió toda la cerveza, eructando con satisfacción sin ninguna reserva. Mirándolo en ese momento, nadie pensaría que era un multimillonario poderoso, sino solo un anciano solitario que encontraba un poco de calor en una comida. Cuando fue a pagar, dejó un billete de alta denominación sobre la mesa. «Quédese con el cambio», dijo. «No», negué con la cabeza, devolviéndole el billete y aceptando solo la cantidad exacta de la comida. En mi restaurante, todos son iguales. El precio que está en la carta es el precio que se paga. No puede comprar un trato preferencial con dinero, Ricardo». Ricardo se detuvo un momento, y luego se echó a reír a carcajadas. Guardó el billete y sacó algunas monedas para pagar el precio exacto. Antes de irse, se detuvo frente al mostrador de la cocina y me miró profundamente. Dijo, con una voz profunda y filosófica: «Amalia, hoy entiendo por qué eres una leyenda. No es por tu técnica superior, sino porque cocinas con el corazón. ¿Sabes? El valor de una persona no está en la ropa que usa o en el restaurante en el que se sienta, sino en la belleza de su alma. Gracias por la mejor comida de mi vida». Se dio la vuelta y se fue, mezclándose con la bulliciosa multitud de la calle.
Me quedé allí, mirando su espalda, sintiendo una emoción indescriptible. Me sequé las manos en el delantal y volví a la sartén chisporroteante. Sí, me había encontrado a mí misma de nuevo, no como la ilustre Madame Cortés, sino como la mujer que cocina con amor. En esta vida, las tormentas pueden llegar, pero mientras mantengas el fuego en tu corazón, cualquier ceniza puede hacer brotar la vida. En los días siguientes, Cocina de Amalia, mi pequeño restaurante, se convirtió en el centro de atención del barrio. La buena noticia se extendió. La gente se contaba unos a otros sobre una anciana con manos mágicas que transformaba ingredientes baratos en delicias celestiales. Largas colas se formaban frente a la puerta cada mañana. El aroma de las tortillas recién hechas se mezclaba con las risas y charlas, creando una imagen de paz que tanto había anhelado. Pero había olvidado una cosa. En esta Ciudad de México, la paz de una persona a veces es una espina en el ojo de otra. Y esa espina, dolorosamente, creció desde mi propia familia. Isabella no podía soportar que yo siguiera viviendo bien después de abandonar su ostentosa fiesta. La envidia la consumió, convirtiéndola en una serpiente venenosa. Y Santiago, mi débil hijo, una vez más dejó que esa serpiente le susurrara oscuras instigaciones al oído. El desastre ocurrió un viernes por la tarde, cuando el restaurante estaba en su punto más álgido. 3 motocicletas de gran cilindrada rugieron ruidosamente y se detuvieron bruscamente frente al restaurante. 4 hombres grandes, con los brazos cubiertos de tatuajes grotescos, bajaron con expresiones amenazadoras. Sin decir una palabra, irrumpieron en el restaurante, pateando las mesas de plástico, el sonido de los platos rompiéndose, los gritos de los clientes aterrorizados que huían. Una olla de sopa hirviendo fue volcada por uno de los hombres. El caldo caliente salpicó el suelo, echando vapor. «¡Deténganse! ¿Qué están haciendo?», grité, corriendo a protegerme detrás del mostrador de la cocina, agarrando el cucharón como mi única arma para defender mi sustento. El líder, con una larga cicatriz en la cara, sonrió con desdén. No me golpeó, solo se acercó y me susurró al oído: «Vieja, alguien quiere que sepas esto. Conoce tu lugar y lárgate de aquí». Antes de que pudiera recuperarme, el acto principal de la obra comenzó a desarrollarse. En un rincón del restaurante, un grupo de 3 clientes, 2 hombres y una mujer, vestidos elegantemente, de repente se agarraron el estómago, retorciéndose de dolor. «¡Ah, me duele! ¡Ayúdenme!», la mujer gritó a todo pulmón, cayendo al suelo, con espuma saliendo de su boca de una manera muy dramática. La comida está envenenada. Me muero». Los 2 hombres que la acompañaban sacaron inmediatamente sus teléfonos, no para llamar a una ambulancia, sino para grabar un video. Acercaron sus cámaras al rostro de la mujer que actuaba como si estuviera muriendo. Luego enfocaron el desorden del restaurante y finalmente apuntaron directamente a mi rostro mientras yo estaba petrificada por el shock. «Compartan esto urgentemente», gritó el camarógrafo como un reportero en el lugar de los hechos. «El restaurante de la vieja Amalia vende comida en mal estado. Mi familiar está a punto de morir después de comer aquí. Boicoteen este lugar». «¡Qué asco!». Me quedé allí, con las manos temblorosas. Miré a la mujer que se retorcía en el suelo. La reconocí. Era una extra que había interpretado a una sirvienta en un anuncio de perfume de Isabela que había visto por casualidad en la televisión. Así que eso era una farsa perfecta. Menos de 15 minutos después, antes de que se escucharan las sirenas de la policía, una camioneta de la Agencia de Seguridad Alimentaria se detuvo bruscamente en la puerta. Demasiado rápido, demasiada coincidencia. 2 inspectores entraron, con rostros impasibles. No necesitaron tomar muestras, no necesitaron interrogar a las víctimas. Fueron directamente a la cocina, echaron un vistazo rápido y sacaron un informe ya preparado. «Restaurante que no cumple con las normas de higiene. Consecuencias graves. Emitimos una orden de cierre permanente y precintado inmediato». «No, no pueden hacer eso». Corrí hacia ellos, agarrando la manga del inspector. «Soy inocente. Esos matones destrozaron mi restaurante. Y ese grupo de personas está fingiendo. Mi comida está limpia. Cocino con toda mi conciencia». El inspector me apartó la mano y pegó fríamente una gran hoja de precinto con la palabra «clausurado» en letras rojas
en mi rústica puerta de madera. Tiene derecho a apelar ante los tribunales, pero por ahora, por favor, abandone la zona. Me empujaron a la calle. Mi restaurante, mi recién nacida esperanza, ahora yacía en silencio detrás del frío precinto. Los vecinos me miraban con lástima. Nadie se atrevía a acercarse por miedo a meterse en problemas. Esa noche, la verdadera tormenta golpeó. El video en vivo de la intoxicación alimentaria en mi restaurante se volvió viral en las redes sociales. Miles y miles de compartidos. Comentarios maliciosos llovieron como veneno. Su cara se ve tan engañosa. Vender comida en mal estado a los pobres. Qué falta de conciencia. Metan a esa vieja bruja en la cárcel. He oído que su nuera es una modelo famosa. No es de extrañar que esté celosa y quiera ganar dinero sucio para competir. Me acurruqué en la habitación oscura, la luz azul de la pantalla del teléfono iluminando mi rostro envejecido y bañado en lágrimas. Cada comentario era un cuchillo en mi corazón. No me dolía perder el restaurante. Me dolía que el honor de mi profesión, lo más sagrado de mi vida, estuviera siendo pisoteado. Y lo más doloroso de todo, sabía exactamente quién era el director de esta tragedia. Santiago, mi hijo, probablemente estaba sentado junto a Isabela, viendo estos comentarios y riéndose a carcajadas. Mi hijo no solo me vendió en la boda, sino que ahora también quería destruir el sustento de su madre solo para satisfacer los celos de su esposa. La soledad me envolvió. El mundo entero parecía darme la espalda. Nadie me creía. Nadie escuchaba mis explicaciones. ¿Cómo podía la voz de una anciana solitaria competir contra el poder de los medios corruptos y el dinero? Quería derrumbarme. Quería rendirme. Quizás debería irme muy lejos, a algún pueblo remoto y morir en el olvido. Pero entonces, en esa oscura desesperación, las palabras del señor Ricardo resonaron en mi cabeza, tan claras como si estuviera sentado a mi lado. El valor de una persona no está en la ropa que usa, sino en la belleza de su alma. Levanté la cabeza. Miré el polvoriento premio de Superchef que colgaba en la pared. No había hecho nada malo. Mi sopa estaba limpia. Mi conciencia estaba limpia. Si me rendía ahora, significaría que admitía mi culpa. Significaría que dejaba que el mal ganara. Me sequé las lágrimas. Una extraña fuerza, tan caliente como el fuego de un horno, recorrió mi espalda. Elegí creer en la verdad, pero esperar justicia es realmente agotador y solitario. ¿Alguna vez han sido malinterpretados o acusados falsamente mientras el mundo entero parecía darles la espalda? ¿Qué les ayudó a mantener la fe para superar ese periodo oscuro? Cuéntenme sus historias en los comentarios, para que sepa que no estoy sola en esta lucha por recuperar mi honor. La puerta de madera del restaurante seguía sellada con 2 frías tiras de precinto. El letrero de cerrado colgaba como una sentencia de muerte para mi pasión. Durante los últimos 3 días, me encerré en casa, corriendo las cortinas para evitar las miradas indiscretas y las piedras que ocasionalmente alguien arrojaba al patio. La Ciudad de México seguía siendo ruidosa y bulliciosa, pero en esta casa, el tiempo parecía haberse detenido, dejando solo el pesado silencio de la injusticia. En la madrugada del 4.º día, escuché un extraño crujido en la puerta principal. No era el sonido de golpes, ni de insultos. Era tan suave como el de las hojas secas cayendo. Me acerqué sigilosamente y miré por la rendija de la puerta. No había nadie. Solo unas cuantas hojas de papel de diferentes colores habían sido deslizadas por debajo de la puerta, esparcidas por el suelo. Me agaché a recogerlas. La primera era una hoja arrancada de un cuaderno escolar, con una caligrafía torpe. Señora Amalia, soy Mateo, el estudiante de arquitectura. Ayer vi en internet que la gente hablaba mal de usted. No lo creo. Gracias a sus tacos baratos y a las muchas veces que me dejó comer a crédito, he podido sobrevivir en esta ciudad cara para estudiar. No esté triste, siempre estaremos con usted. La segunda estaba escrita en el reverso de un viejo recibo, con la letra temblorosa de una persona mayor. Soy la señora María, la vendedora de lotería de la esquina. Mi pierna adolorida ha mejorado mucho gracias a su sopa de huesos. Quien diga que vende comida en mal estado no tiene corazón. Su sopa es tan limpia como el agua de manantial. Estaba aturdida. Mis manos temblaban al abrir las otras notas. Había una carta de un obrero de la construcción, contando cómo las generosas porciones de mi comida le daban la fuerza para acarrear ladrillos y mantener a sus 3 hijos. Había una nota de una camarera de hotel,
agradeciéndome por el agua fresca gratuita en los días de calor récord. Mis lágrimas cayeron, emborronando las sencillas palabras. Resulta que no estaba sola. Resulta que las semillas de bondad que había sembrado en esta tierra árida no habían muerto, sino que habían echado raíces profundas en los corazones de la gente y ahora se levantaban para protegerme de la tormenta. Justo en ese momento, mi teléfono sonó. Era Ricardo. Amalia, ¿ya encendiste la televisión o al menos mira las redes sociales? Su voz sonaba emocionada, diferente a su habitual tono pensativo. Hay una ola de apoyo para ti. Abrí mi teléfono. Lo que vino fueron más publicaciones maliciosas. En cambio, había cientos, miles de videos cortos publicados con el hashtag Verdad para Amalia. En un video, un grupo de obreros de la construcción estaba de pie frente a un sitio polvoriento, con sus rostros sucios pero sus ojos decididos. El capataz se golpeó el pecho y dijo: «Hemos estado comiendo en el restaurante de la señora Amalia durante 3 meses, todos los días. Si la comida estuviera envenenada, ¿seríamos zombies? Su comida es la mejor y la más limpia de esta zona». Otro video mostraba a una anciana desdentada sonriendo. Ella cocina como si fuera para su propia familia. La he visto lavar las verduras, hoja por hoja, más a fondo de lo que yo me lavo la cara. No acusen falsamente a una buena persona. Esas personas pobres, las que la sociedad a menudo ignora, ahora usaban sus pequeñas voces para formar un sólido muro de defensa de mi honor. No tenían poder, ni dinero, pero tenían el arma más poderosa, la gratitud y la verdad. Esa tarde, el familiar coche del señor Ricardo se detuvo frente a mi casa, pero esta vez no venía solo. Bajó con otras 3 personas, de aspecto serio, con gafas de montura dorada y cuadernos en la mano. «Le presento», dijo Ricardo, con los ojos llenos de orgullo. «Este es el señor Marco, presidente de la Asociación de Críticos Gastronómicos de México, y sus 2 colegas. Son conocidos como los Cuchillos por su exigencia e integridad absoluta. Nadie puede sobornarlos, ni siquiera yo». El señor Marco me saludó con una reverencia, con voz tranquila. «Hola, Madame Cortés. Ricardo me lo ha contado todo. Aunque su restaurante está precintado, hemos verificado a sus proveedores y revisado sus registros de inspección sanitaria anteriores. Todo es perfecto. Y lo que es más importante, los testimonios en las redes sociales me han convencido de venir aquí». Me tendió la mano. «La asociación publicará un artículo oficial para limpiar su nombre en el periódico más prestigioso mañana por la mañana. No aceptaremos que un talento como usted sea aplastado por trucos sucios». Estaba demasiado emocionada para hablar. Solo pude asentir en agradecimiento. Ricardo me miró, guiñándome un ojo como diciendo: «Te lo dije, la verdad siempre gana». Sin embargo, a pesar del apoyo de todos, la orden de precinto de las autoridades no se levantó de inmediato. La cocina del restaurante permaneció fría, pero el fuego en mi corazón ardía más brillante que nunca. No podía quedarme de brazos cruzados. Estas manos nacieron para cocinar, para compartir. Cuando cayó la noche, cubriendo la Ciudad de México con una fría niebla, bajé a la pequeña cocina familiar en la parte trasera de la casa. Sin ollas industriales gigantes, saqué todas las ollas y sartenes de la casa. Hice sopa, un caldo tlalpeño con pollo, garbanzos, zanahorias y la fragante hoja de epazote. Piqué chiles chipotles, ese chile seco con un distintivo sabor ahumado, y los eché en el caldo hirviendo. El cálido aroma llenó la casa, disipando el frío de la soledad. No cociné para vender, cociné para quienes lo necesitaban. Las 11 de la noche. Las calles estaban desiertas, solo las tenues luces amarillas de las farolas iluminaban las aceras irregulares. Empujé un pequeño carrito, con 2 ollas de sopa caliente bien envueltas en toallas, hacia el parque central y debajo del paso elevado, donde solían refugiarse las personas sin hogar. «Sopa caliente. ¿Alguien quiere sopa caliente?», anuncié en voz baja, con la voz ronca por el viento frío. Las figuras acurrucadas en cajas de cartón se levantaron. Me miraron con desconfianza, luego con sorpresa y gratitud. «Señora, ¿no tiene miedo? La gente la está insultando en internet», preguntó un anciano de barba y pelo blanco, recibiendo temblorosamente un tazón de sopa de mi mano. Sonreí, sirviéndole otra cucharada de carne. «Lo que ellos digan es su problema. Que ustedes tengan hambre es el mío. Coman, que está caliente».
Caminé por la larga calle, sirviendo tazón tras tazón, regalando sonrisa tras sonrisa. De repente, me sobresalté al ver al otro lado de la calle, en la oscuridad de una parada de autobús, una cámara apuntando directamente hacia mí. Sabía que era un joven youtuber llamado Javier. Era famoso por sus videos exponiendo escándalos. Había estado merodeando mi casa todo el día, esperando grabarme deshaciéndome de comida en mal estado o haciendo algo sospechoso para conseguir visitas. Pero lo que grabó fue la imagen de una anciana pequeña, con un viejo suéter, sirviendo diligentemente sopa a las personas más sucias y abandonadas de la sociedad. Hizo un primer plano de mis manos, las mismas manos que una vez prepararon platos de miles de dólares, ahora limpiando suavemente la suciedad del rostro de un niño de la calle. Javier bajó la cámara, se quedó paralizado. A la mañana siguiente, justo al despertar, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez no era Ricardo, sino notificaciones constantes de las redes sociales. El video de Javier, titulado «Fui a buscar un demonio, pero encontré un ángel. La verdad sobre Amalia», se había convertido en un fenómeno. 5 millones de visitas en solo 8 horas. En el video, mi imagen empujando el carrito de sopa en la noche, el vapor creando un efecto etéreo, se entrelazaba con el comentario entrecortado de Javier. En este mundo virtual lleno de mentiras, acabo de encontrarme con una verdad tan cruda y hermosa que ha conmovido mi conciencia. Sus acciones me hicieron sentarme en esa parada de autobús y editar el video de inmediato. ¿Dicen que es codiciosa? Ella está dando lo último que tiene. ¿Dicen que es malvada? Miren cómo le sonríe a esta persona sin hogar. Nos equivocamos. Todos le debemos una disculpa a esta mujer. Los comentarios debajo habían cambiado por completo, como por arte de magia. Dios mío, lloré viendo este video. Es como mi abuela. Lo siento, Amalia, por haber creído tan rápido los rumores. Debemos protegerla. Boicotemos a quienes la calumniaron. ¿Dónde está su restaurante? Iré a apoyarla en cuanto vuelva a abrir. Dejé el teléfono, mirando por la ventana. La luz del sol de la mañana se filtraba entre las hojas, iluminando las tiras de precinto en la puerta del restaurante. Pero sabía que pronto serían retiradas. La oscuridad de la envidia no podía ocultar para siempre la luz de la humanidad. Respiré hondo, sintiendo el aroma de la hierba, de la tierra mexicana después de la lluvia. Una intensa esperanza brotaba en mi corazón. No la esperanza de riqueza o fama, sino la esperanza de una justicia inminente. La verdadera familia resulta no ser necesariamente la que comparte tu sangre. La familia son aquellos que creen en ti cuando el mundo entero te da la espalda, los que te tienden la mano cuando caes, los que comparten contigo un tazón de sopa caliente en una fría noche de invierno. Y yo tenía una familia más grande que nunca. La tormenta mediática no se disipó, solo cambió de dirección, y esta vez arrasó con todo lo que Santiago e Isabela intentaban ocultar. Los talentosos detectives de Internet no dejaron que el asunto se enfriara. En 24 horas desde la publicación del video de Javier, la identidad de las víctimas de la intoxicación alimentaria en mi restaurante quedó al descubierto. La mujer que se revolcaba en el suelo echando espuma por la boca resultó ser la misma extra que había interpretado a una sirvienta en un anuncio de perfume barato de Isabela. El hombre que grababa era un maquillador freelance que frecuentemente se registraba en eventos a los que asistía Isabela. Fotos de ellos juntos, comentarios entre ellos fueron desenterrados por los internautas, convirtiéndose en pruebas irrefutables de una torpe farsa. Y eso no fue todo. Los invitados de aquella fatídica boda también comenzaron a hablar. Ya no guardaron silencio. Publicaron en Facebook y Twitter mensajes llenos de indignación. Yo estuve en esa boda. Vi con mis propios ojos cómo Isabela llamaba sirvienta a su suegra. Fue Santiago quien vendió a su madre. Montaron esta farsa de la intoxicación solo para vengarse porque ella se atrevió a decir la verdad. Un par de esposos desagradecidos y crueles no merecen el apoyo del público. Cada publicación era como un cubo de agua fría para la pareja que intentaba aparentar ser elegante. Los hashtags Isabela mentirosa y Santiago hijo ingrato se convirtieron en tendencia en todo México. Justo en ese momento, el señor Ricardo dio el golpe de gracia. Publicó el informe completo de la inspección sanitaria de mi restaurante, realizado por los inspectores más íntegros, blanco sobre negro, con un sello rojo brillante, demostrando que la cocina de Amalia estaba más limpia que un quirófano.
La verdad era tan clara como el día. El precinto fue retirado de inmediato. La puerta de madera de mi restaurante se abrió de nuevo para recibir el sol. El día que reabrí, toda la calle estaba congestionada. No solo estaban los clientes habituales, sino también cientos de curiosos, defensores de la justicia de todas partes. Hicieron largas colas, esperando pacientemente solo para comprar un taco, para decirme una palabra de disculpa y aliento. Mientras yo estaba ocupada con la alegría del trabajo, al otro lado de la ciudad, el mundo de mi hijo y mi nuera se derrumbaba. Marcas de moda y cosméticos anunciaron la cancelación de sus contratos con Isabela. No querían que su imagen de marca se asociara con una estafadora e inmoral. Los carteles publicitarios, con su rostro, fueron retirados y arrojados a la basura. Isabela pasó de ser una modelo cotizada a una paria en el mundo del espectáculo. En cuanto a Santiago, tampoco pudo conservar su preciado puesto de gerente. La junta directiva de la empresa lo despidió de inmediato por dañar gravemente la reputación de la empresa. Perdió su trabajo, su fuente de ingresos y el respeto de sus colegas. La señora Rodríguez, su antigua vecina en el lujoso complejo de apartamentos, me contó que todos los días oía gritos y cosas rompiéndose en su casa. «Es tu culpa, por escuchar a tu madre y no detenerme», gritaba Isabela. «Es tu culpa, por tu codicia y envidia. Si no me hubieras incitado a hacerle daño a mi madre, no habría perdido mi trabajo». Santiago no se quedaba atrás. Se culpaban mutuamente. Se atacaban como animales acorralados. El amor ostentoso que habían construido sobre la vanidad ahora se desvanecía ante la presión de las facturas y el castigo de la conciencia. Una semana después, una noche tarde, cuando acababa de limpiar el restaurante y me disponía a cerrar, empezó a lloviznar. Un frío cortante se colaba por la madera. Unos tímidos golpes sonaron en la puerta. Abrí la puerta. Una figura empapada y acurrucada estaba allí. Era Santiago. Casi no reconocí a mi hijo. Su traje de marca estaba arrugado y manchado de barro. Tenía la barba descuidada, los ojos hundidos y con ojeras. Me miró. Su mirada ya no tenía la arrogancia de antes, solo desesperación y cobardía. «Mamá», llamó, con voz ronca. Me hice a un lado, indicándole en silencio que entrara. Entró al restaurante y se sentó en la silla de plástico donde una vez se sentó el señor Ricardo. Apoyó la cabeza en la mesa, sus hombros temblaban. «Mamá, lo he perdido todo», sollozó. Isabela se fue. Se llevó todos los ahorros. El banco va a embargar la casa y el coche. No tengo a dónde ir. Tengo tanta hambre. Miré a mi hijo, a quien di a luz, llorando como un niño. Mi corazón se encogió, pero mi mente estaba más clara que nunca. No dije nada. Fui en silencio a la cocina. Le serví un tazón de sopa de pollo caliente. Le espolvoreé un poco de cilantro y cebolla, y se lo puse delante. «Come», dije, con voz tranquila. Santiago levantó la vista, mirando el tazón de sopa como si fuera un salvavidas. Cogió la cuchara y comió con avidez. Mientras comía, sus lágrimas caían en la sopa. «Está deliciosa». «Mamá, lo siento, me equivoqué», dijo entre sollozos mientras masticaba. «Puedo volver a vivir contigo. Me ayudarás a pagar mis deudas. Prometo ser bueno. Te obedeceré. Eres Madame Cortés, tienes mucho dinero». Lo miré, suspirando profundamente. Incluso en ese momento, lo primero en lo que pensaba era en mi dinero. «Santiago», lo llamé por su nombre, con voz seria. Dejó de comer y me miró con esperanza. «Admito que cometí un error en el pasado», dije, mirándolo directamente a los ojos. «Estaba tan ocupada ganando dinero, tan absorta en la fama, que te descuidé durante los años en que más me necesitabas. Usé el dinero para compensar el afecto, y eso es lo que te convirtió en la persona dependiente y materialista que eres hoy». Santiago bajó la cabeza, en silencio. «Pero», enfaticé, «eso no es excusa para ser un hijo ingrato. No es razón para pisotear mi honor, para unirte a tu esposa y humillar a la mujer que te dio la vida. Tienes más de 30 años, Santiago. Tienes que asumir la responsabilidad de tu propia vida». «Mamá», tartamudeó, «este tazón de sopa es el último acto de amor que te doy como madre indulgente». Señalé el tazón medio vacío. «En cuanto al dinero y la casa, no te daré ni un centavo. No usaré mi patrimonio para limpiar el desastre que has creado». Santiago se quedó atónito. No esperaba que fuera tan firme.
Cuando termines de comer, vete. Me levanté y señalé la puerta. Sal ahí fuera, busca un trabajo, ya sea lavando platos o cargando cajas, y mantente a ti mismo. Cuando entiendas el valor del dinero ganado con tu propio sudor y lágrimas, entonces vuelve a buscarme. Por ahora, no puedo ayudarte. Santiago me miró fijamente. En mis ojos, ya no vio debilidad ni resignación. Solo vio un sólido muro de autoestima y severidad. Se levantó lentamente. Entendió que esta vez, su madre hablaba en serio. No habría más rescates. Me saludó con una inclinación de cabeza, un saludo apenas audible pero más respetuoso que antes. Luego se dio la vuelta y salió del restaurante, desapareciendo en la fría y lluviosa noche de la Ciudad de México. Cerré la puerta y eché el cerrojo. Recogí el tazón vacío de la mesa y lo llevé al fregadero. Bajo el chorro de agua, lavé el tazón, como si estuviera lavando las últimas penas. No lloré. Me sentí ligera. Dejar ir a veces es la forma correcta de amar a un hijo. Dejarlo caer para que aprenda a levantarse por sí mismo. Ha pasado un año desde que la tormenta mediática arrasó mi pequeña cocina. Es la temporada de lluvias en la Ciudad de México. Los aguaceros de la tarde lavan el polvo de los árboles de jacaranda, devolviendo a la ciudad una claridad y tranquilidad. Me siento junto a la ventana de cocina de Amalia, saboreando una taza de té de hibisco rojo, observando a la gente pasar. Mi restaurante sigue lleno, pero ya no tengo que cocinar más de 10 horas al día. Le he pasado la gestión y las recetas secretas a Mateo, el estudiante de arquitectura pobre de antaño, y a un equipo de madres solteras que he formado personalmente. No solo cocinan con técnica, sino también con gratitud. Al verlas trabajar con pasión, me veo a mí misma de joven, pero más feliz, porque no están solas. Este tiempo me lo dedico a mí misma. Viajo a los pueblos mágicos de mi hermoso país, México. Voy a Oaxaca, Puebla, Yucatán. No para competir o ganar dinero, sino para cocinar comidas gratuitas para orfanatos. Al ver a esos niños sucios devorar un plato de arroz caliente, con los ojos brillantes de alegría, encuentro un sabor que había olvidado durante muchos años. El sabor de dar sin esperar nada a cambio. En cuanto a Santiago e Isabela, de vez en cuando me llegan noticias suyas a través de los chismes de los vecinos. Ese matrimonio ostentoso terminó abruptamente después de unos pocos meses. Incapaces de soportar la presión de la opinión pública y la carga de las deudas, se divorciaron. Se dice que Isabela se fue a Estados Unidos en busca de una nueva fortuna, mientras que Santiago vendió su apartamento y desapareció de la ciudad. No lo busco, ni lo espero con ansias. Creo que la vida es la mejor maestra, y mi hijo necesita esas duras lecciones para madurar. ¿En qué piensas tan profundamente, madame? La voz profunda y cálida de Ricardo interrumpió mis pensamientos. Se sentó frente a mí, tan natural como un miembro de la familia. Ya no llevaba traje, solo una sencilla camisa blanca, con un aire de tranquilidad. Estaba pensando que a la sopa de hoy le falta un poco de orégano. Sonreí, empujando un plato de galletas de almendra hacia él. Ricardo se rió, cogiendo una galleta. Siempre eres tan estricta contigo misma. Para mí, todo aquí es perfecto. Nos sentamos juntos, sin hablar mucho del doloroso pasado, sino de libros, de nuevas tierras, de la filosofía de la vida. Ricardo se convirtió en mi confidente, la única persona que podía entender las notas melancólicas de mi alma. Él me enseñó a disfrutar de la vida, y yo le cocinaba platos con el sabor de los recuerdos. En el ocaso de nuestras vidas, nos dimos cuenta de que la felicidad no es tener el poder de controlar el mundo, sino tener a alguien con quien tomar el té, con quien ver llover en silencio. Al atardecer, cuando los últimos rayos de sol se filtraban débilmente entre las hojas, sonó el timbre de la puerta. Entró un hombre, delgado, con la piel curtida por el sol y el viento, con ropa de trabajo manchada de polvo pero ordenada. Ya no tenía el aspecto pulcro y cuidado del gerente arrogante de antes. Era Santiago. Mi corazón dio un vuelco, pero rápidamente recuperó su ritmo normal. Me quedé sentada, observándolo. Santiago miró alrededor del restaurante. Sus ojos se detuvieron en Ricardo y en mí. En sus ojos ya no había codicia, ni resentimiento. Eran profundos, tristes, pero tranquilos. Me saludó con una ligera inclinación de cabeza, un saludo lleno de respeto y timidez. No corrió a arrodillarse para pedir dinero, ni lloró ni se quejó. Eligió una pequeña mesa en el rincón más discreto y se sentó. El camarero se acercó.
Santiago señaló el menú y dijo en voz baja: «Una sopa de lima, por favor». «Gracias». Me levanté. «Yo me encargo», le dije al camarero, y fui directamente a la cocina. Ricardo me siguió con la mirada. Sus ojos brillaban con comprensión y aliento. Me paré frente a la olla de sopa hirviendo. El aroma fresco de la lima, el olor a pollo hervido, el olor a tortillas fritas, todo se mezclaba. Serví la sopa con cuidado, meticulosamente, como si estuviera cocinando para el comensal más importante de mi vida. Pero esta vez no había lástima ni expectativas impuestas. Solo el corazón de una cocinera preparando comida para un cliente hambriento. Le llevé el tazón de sopa y lo coloqué suavemente frente a Santiago. El vapor se elevó. Santiago levantó la vista y me miró. En el momento en que nuestras miradas se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Nadie dijo: «Lo siento», ni «te perdono», porque hay cosas que el lenguaje no puede expresar. Solo el corazón puede entender. Vi en sus ojos el remordimiento de un hombre que ha probado suficiente amargura para apreciar la dulzura del amor familiar. Y él vio en mis ojos una tolerancia firme. Sonreí, la sonrisa más ligera y serena que jamás había tenido. «Un placer servirle», dije eso y me di la vuelta, dejándolo solo con su sopa. Afuera, la lluvia había cesado. Un tenue arco iris se extendía por el cielo de la Ciudad de México. La vida continuaba, y sabía que nuestro viaje de sanación apenas comenzaba. Mi historia termina aquí, pero las lecciones que deja quizás continúan en la vida de cada uno de nosotros. A las madres, a las mujeres que se sacrifican día y noche por sus familias, por favor, recuerden que amar no significa perderse a una misma. No dejen que su sacrificio se convierta en algo que se da por sentado a los ojos de los demás. Aprendan a establecer límites, conserven su autoestima y sus propias pasiones. Solo pueden proteger a sus hijos cuando se mantienen firmes sobre sus propios pies, como un árbol antiguo que da sombra, no como una enredadera que depende emocionalmente de sus hijos. A los hijos, cuando entren en una nueva relación, no olviden las raíces que los nutrieron. La familia pequeña y la familia grande no son dos frentes opuestos, sino una continuación. No den la espalda a sus padres por un poco de ostentación externa o por las instigaciones de su pareja. Recuerden, la única persona en el mundo que les cocinará sin esperar nada a cambio es su madre. Y finalmente, la lección más grande sobre la naturaleza humana: la codicia y la vanidad son como el agua salada. Cuanto más bebes, más sed tienes. Pueden darte aplausos momentáneos, pero corroerán tu carácter y destruirán los lazos más sagrados. La verdadera clase no reside en el bolso que llevas o en el restaurante al que vas, sino en cómo tratas a los más débiles y en cómo valoras a tus seres queridos. Espero que la historia de mi viaje de las cenizas a la paz sea una pequeña vela que encienda la fe y la conciencia en sus corazones. Gracias por escuchar. Los nombres y lugares de la historia que acabas de escuchar han sido cambiados para proteger la identidad de las personas involucradas. Compartimos esta historia no para juzgar a nadie, sino con la esperanza de que en algún lugar alguien se detenga y reflexione. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio en sus propios hogares? Honestamente, me pregunto, si estuvieras en mi situación, ¿qué harías? ¿Guardarías silencio para mantener la paz? ¿O alzarías la voz y lucharías por recuperar tu voz? Me encantaría escuchar tus pensamientos sobre esta historia en mi canal, o cualquier sugerencia que pueda ayudarnos a mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice a los valientes, y realmente creo que el coraje nos llevará a días mejores. Ahora mismo, dejaré las 2 historias más populares del canal en la pantalla final. Creo que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte lo que está por venir.